Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Estamos con Abiertamente, la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro, un espacio en el que dialogamos sobre la longevidad. Hoy vamos a hablar sobre el EPEN, el COVID-19 y la vacunación. Y ya empezamos a hablar con Gabriela en programas atrás sobre los establecimientos de larga estadía para personas mayores o también más conocidos como residenciales. Existen datos suministrados por el Ministerio de Salud Pública que aproximadamente 1.237 establecimientos de residenciales o de establecimientos de larga estadía existen en todo nuestro país, y vamos a ver cómo han llevado a cabo y cómo están llevando a cabo estos residenciales la pandemia. Muy buenas tardes, Gabriela, muy bienvenida. Buenas tardes, Andrea, buenas tardes a los oyentes, un gusto estar con ustedes hoy. Un gusto y un tema que está preocupando y ocupando mucho a toda la población, ya que el coronavirus afecta especialmente a las personas mayores de 65 años y de alguna manera a partir de esto el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio también de Desarrollo Social han elaborado un protocolo de actuación con el objetivo de definir y coordinar la atención de los residentes y de los cuidadores. Es correcto, Andrea, así es. Desde el 13 de marzo pasado llevamos un año de toda esta situación y bueno, vamos a hablar un poquito qué es lo que ha pasado en los residenciales y el COVID. Sí, durante casi un año hemos visto que fueron muy pocos los brotes o los casos que salían, que se daban a luz en estos lugares. Sí. Y bueno, se llevaba muy de cerca ese seguimiento. Uh-huh. Pero al momento que comienza la vacunación, casi en unísono comienzan a aparecer estos brotes tan grandes y tan dolorosos como los hemos visto en las noticias, sí, que nos impactan mucho. Lo que podemos sacar en conclusión en general es que evidentemente se seguían muy bien esos protocolos al comienzo de la pandemia durante todo este año. Sí. Pero eso que sucedió no nos pasó solo a nosotros, es un fenómeno que se dio a nivel mundial. Que luego de que comienza la vacunación, comienzan a aparecer más casos, comienzan nuevas olas de COVID, y sobre todo en estos lugares. Y nos tenemos que preguntar, a ver, ¿por qué? Cabría preguntarnos por qué en estos lugares sobre todo, ¿no? ¿Por qué en estos lugares? Así es. ¿Por qué en estos lugares? Como tú decías, ellos tenían unos protocolos, los tienen, están vigentes, unos protocolos de acción y de actuación bastante rígidos en cuanto a la vestimenta, las personas que pueden entrar, cómo se deben de manejar. Y evidentemente se apegaron mucho a eso. Uh-huh. Por eso los resultados que obtuvimos durante el año. Sí. Con esta pregunta de por qué aumentan los casos en los residenciales y en la población en general, luego de un año de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud hizo algunas apreciaciones. A ver, qué interesante. Entre ellos, que las vacunas tardan en hacer efecto y que no son 100% efectivas. Claro. Eso es algo que hemos escuchado muchísimo también a través de los noticieros. Otro que dicen es que no hay suficientes personas vacunadas. Eso que claro, también el famoso efecto rebaño, ¿no? Exactamente, ese concepto digo que lo hemos escuchado tantas veces. Uh-huh. Y también otro concepto es el que comienza la población a tener una saturación de estas medidas, un cansancio. Uh-huh. Y eso se da como una relajación ciudadana, que puede ser otro de los motivos, no el único, pero otro de los motivos que incremente esta enfermedad en mayor o menor grado. Y también han mutado las cepas, esto es otra cosa que ha pasado en el correr de este año, ¿no? Y es esas cepas nuevas que van apareciendo y cómo van a ir influenciando el desarrollo. Pero bueno, desde lo psicológico, que es más o menos a lo que en esta columna nos apuntamos, es esa pregunta. Si a lo largo de la pandemia de COVID todo el mundo estaba familiarizado con ese concepto de compensación de riesgos. Sí. Y bueno, ¿qué es la compensación de riesgos? Es que el ser humano, ante situaciones que las percibe como riesgosas, naturalmente ajusta su comportamiento, para de esa manera compensar ese riesgo.
sabemos que desde el principio, quienes percibían el nuevo coronavirus como una amenaza, adherían muy bien al uso de mascarillas, a lavarse las manos, a evitar las multitudes, las aglomeraciones. Pero ¿qué pasa? Eso produce una fatiga, lo que se da en llamar la fatiga pandémica. Uh-huh. Aunque sabemos por los últimos estudios que han hecho públicos que la población uruguaya en el último mes ha aumentado su percepción de riesgo, por un lado también se refleja en esa fatiga pandémica, en esa reducción a la adherencia de las estrategias para reducir la propagación del contagio. Por un lado sabemos que estamos más vulnerables, hay más riesgo, que la vacuna no ha sido lo suficientemente dada en la población para restringir. Pero bueno, vamos a contextualizar todo esto, ¿no? Lo que es la fatiga pandémica, lo que es todo esto del COVID. A medida que las vacunas del COVID se implementaron, en todo el mundo se quedó muy optimista y muy eufórico. Pero los funcionarios de la salud tuvieron que comenzar a lidiar con otro concepto. La característica de compensación de riesgo. ¿Por qué? Porque ante esta vacuna que era la panacea para la pandemia, se comenzó a correr el riesgo de ese debilitamiento a otras medidas de seguridad, como el distanciamiento social y las mascarillas. Y creo que acá en Uruguay lo vimos muy bien con lo que pasó en Semana de Turismo, cómo aumentó la movilidad comparada con años anteriores, porque ya había comenzado esa vacunación. Evidentemente, como sociedad y como seres humanos, fuimos reflejo de todo eso. Pero bueno, frente a este aumento desmesurado y este panorama dantesco de aumentos de casos, se buscaban explicaciones para este fenómeno. Y en Nueva York, en la Universidad de Nueva York específicamente, 2 investigadores, Trogen y Kaplan, hicieron un estudio de este fenómeno, porque se estaba dando a nivel mundial. Claro. Y este fenómeno es que los individuos responden a las medidas de seguridad con un aumento compensatorio de la conducta de riesgo. Y eso es algo que se llama el efecto Peltzman, que es en honor a un economista, Sam Peltzman, de la Universidad de Chicago, quien lo describió por primera vez en 1975. Peltzman estudiaba las medidas, y mirá qué diferente, pero cómo el comportamiento humano, aún siendo otra cosa, se refleja. En Chicago habían impuesto por el año 85, por ahí 85-88, el uso obligatorio del cinturón de seguridad. Sí. Y se esperaba que los siniestros graves bajasen. Sí. Pero en contraposición aumentaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las personas se sentían más seguras y tomaban acciones de riesgo. Entonces, tenían el cinturón de seguridad, pero tomaban esos riesgos que hacían que la mortalidad aumentara. Entonces, esto es algo de lo que está sucediendo en parte, una de las teorías que hay en cuanto al riesgo que estamos tomando. Y entonces nos preguntamos, y bueno, si tomamos conductas riesgosas, más arriesgadas de lo normal, ¿qué podemos hacer para minimizar esos daños? Todo ese fenómeno. Y bueno, debe establecerse un conjunto de prioridades y una forma clara y realista de que se establezcan prácticas para seguir después de la vacunación. Informar que las vacunas no evitan el contagio, pero sí disminuyen las infecciones graves. Tenemos ese concepto como que la vacuna nos va a hacer inmunes a la enfermedad. Y bueno, creo que al público no le ha llegado claramente esa información. O sea, le repiten todo, o sea, yo a veces escucho, porque los escucho, creo que les llega, pero es como, me parece, Gabriela, que esta información llega todos los días. El problema está que la gente está cansada y es como querer creer la mitad de las cosas, ¿no? Porque desde hace tiempo que vienen diciendo que las vacunas cubrirían, después de que se produzca el efecto rebaño, que todavía no se ha producido porque tiene para eso que estar vacunado un 70% de la población, aún cuando se produce el efecto rebaño, las vacunas podrían estar entre el 60, 50, 60, 70%, siendo muy generosos, que estarían cubriendo el nivel de riesgo. O sea que hay un margen que vamos entre el 60 al 100, un 40% por ser muy positivos, que dentro de ese 40% podemos contraer la enfermedad. Quizás no en forma mortal, pero la podemos contraer.
Sin duda, esa es una de las características que tiene esta vacunación, que es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Las vacunas antes, por lo general, impedían que desarrolláramos la enfermedad. Con estas vacunas, con casi todas, hay algunas que tienen un índice muy altísimo, evitan el contagio. Sí. Pero la mayoría, y la que más se está dando acá en Uruguay, que es la de Sinovac, del laboratorio Sinovac, sí evita que desarrollemos la infección en su estado más grave. Pero bueno, las personas por eso toman esas situaciones de riesgo y se atreven a reunirse, a tener más eventos sociales. También debemos recordar una característica muy importante de nosotros como uruguayos, propio de nuestra idiosincrasia, que es ser muy nostálgicos. Querer recuperar ese tiempo, esa normalidad. Por mucho tiempo pensamos que de alguna manera vamos a recuperar nuestra antigua normalidad. Y eso es algo que poco a poco y a través de la resiliencia vamos a tener que ir entendiendo que esta experiencia nos va a marcar muy profundamente. Y aprovechar esa resiliencia para entender que esto nos va a servir para situaciones futuras. Y no solamente idealizar cómo era antes del COVID nuestra vida. Y bueno, desde allí comenzar a desarrollar nuevas estrategias para sociabilizar, para estar en contacto con la familia, pero para cuidarnos. Sí. Creo que todos aquellos que hemos tenido la oportunidad, y digo la oportunidad, digo porque la hemos transitado no de una manera negativa, eso es la resiliencia en realidad, lo que puede ser una experiencia negativa, transformarlo en algo positivo. Aprender de eso y desde allí volver a construir una nueva forma de ser y estar como personas, como sujetos y en nuestro entorno, en la sociedad, a volver a manejarnos, a volver más precavidos. Pero creo que es algo que cuesta mucho y que es muy difícil. Y a todo esto que decíamos, hay una frase de Heráclito que nos decía, que es muy conocida: no nos bañamos 2 veces en las aguas de un mismo río, ni siquiera una vez. Ese es el fundamento del devenir, es decir, estamos en constante cambio. ¿Y por qué Heráclito nos decía que no nos bañamos 2 veces en el mismo río? Porque el agua está corriendo y aún dentro del río en ese momento está cambiando. Y estos cambios es algo que nos ha costado en pandemia a los seres humanos ajustarnos. Poder ajustarnos a esos cambios, ajustarnos a que las cosas no van a ser como estábamos acostumbrados. Pero creo que desde allí es que tenemos que volver a reconstruirnos y ser diferentes y ser más cuidadosos, porque ahora no solamente nos cuidamos nosotros, sino que cuidándonos, cuidamos al otro. Y esto tenemos, Gabriela, un mensaje, si me permitís, sí, de Esther, un oyente que dice: buenas tardes, dice, me preocupa mucho el tema de los residenciales con tantas muertes ocurridas. El personal que trabaja allí algunas veces no tiene más remedio que trabajar en otros establecimientos y así es que el virus también va de un lado al otro. Pero lo cierto es que en Uruguay existe el multiempleo, es una realidad en nuestro país y más con la crisis que estamos viviendo. Excelente la columna, un gusto escucharlas, Gabriela y Andrea. Y nos manda saludos a Esther. Gracias, Esther. Es verdad lo que nos dice Esther, el multiempleo en el personal de salud es algo muy, muy frecuente en Uruguay, muy frecuente, y realmente este mismo personal de salud, ha estado transitando fuertemente por todo lo que es la pandemia, incluso afectado. Uh-huh. Tenemos que pensar que en los residenciales estas personas requieren atención las 24 horas, por lo tanto tiene que haber turnos de al menos tiene que haber 3 turnos diarios. 3 turnos en el día, claro. Sí. Más el médico, más el personal de higiene, más el personal de la cocina. En algunos residenciales me consta esto, que para ingresar se hisopan, piden hisopado de las personas que van a entrar. No sé si en todos, pero en algunos, como medida precautoria. Capaz que no es en todos, ¿no? Pero por lo menos están tomando medidas bastante, o ante los síntomas o algo, medidas bastante precautorias y, bueno, han pasado últimamente cosas graves y se han fallecido, pero en unos cuantos residenciales, pero creo que se viene llevando bastante, dentro de todo, bastante bien.
Creo que esto que decís tú, Andrea, viene en línea de lo que comenzamos hablando. Sí, se han tomado muchas medidas, pero tenemos que recordar que esta tensión no se puede mantener por mucho tiempo, porque como seres humanos no logramos mantener esa tensión durante tanto tiempo y llevamos más de un año. Y es normal y es esperable y está estudiado que en algún momento se relajen un poco las personas porque necesitan, por su salud mental, relajarse. Para entrar a un residencial, en algunos se hacen hisopados y en casi todos tenés que cambiarte completamente de ropa. Para ingresar y para salir, y las otras medidas que debes de tener dentro del residencial. Pero no podemos olvidar que dentro del residencial las personas que trabajan están en estrecho contacto con las personas mayores. Las tienen que levantar para bañarlas, para llevarlas al baño, para darles de comer. Están en un trabajo cuerpo a cuerpo. Entonces digo, se dan estas situaciones. Se dan, y además es lógico, las personas que trabajan ahí, es lo que decía este oyente, quizás trabajen en otro lugar, o el mismo hecho de que algún familiar en su casa se haya contagiado y traiga el virus. O sea, somos seres humanos, seres sociables, y es imposible mantener estas burbujas que tanto se nos pide, pero que a veces con el tema laboral no es tan fácil de cumplir. Sin dudas que no lo es, que es difícil, pero creo que que un poco el concepto está, en entender que algunas de estas medidas las vamos a tener que asumir como cotidianas, como el lavado de manos, la higiene, el uso de mascarillas. Veremos en qué medida, cómo evoluciona lo que tú decías, las nuevas cepas. Pero creo que va un poquito por ahí, por entender que esta es una situación que vino para quedarse. Y vamos a tener que adherir a estas medidas y acostumbrarnos y entre todos tratar de llegar a un buen camino sin perder totalmente lo que teníamos antes, pero viviéndolo desde otro lugar. De eso se trata, Gabriela. Un placer escucharte como todos los miércoles, y seguiremos ahondando porque es un tema riquísimo que creo que tiene mucho camino por andar, y creo que tenemos que seguirlo andando contigo. Un placer escucharte y nos encontramos el próximo miércoles. Un gusto, Andrea. Una buena semana para ti y los oyentes. Igualmente para ti. Muchas gracias, Gabriela. Vivencias.